¿Existe realmente una hora perfecta para estudiar? La ciencia demuestra que nuestro rendimiento cognitivo no es el mismo a lo largo del día, y entender el por qué puede revolucionar la forma en que aprendes. Es evidente que no todos tenemos las mismas horas para estudiar. Algunos podemos tener las horas de la mañana libres, otros podemos tener solamente las últimas. Pero este video te puede ayudar para saber cuál es tu mejor hora para estudiar y con base en ello tomar decisiones fundamentales. Sin nada más que decir, comencemos con el primer punto del video: cronotipos y ritmos circadianos. Partamos del hecho de que no todos somos iguales. Algunos podemos tener mayor energía en la mañana y algunos podemos tener mayor energía en la noche. Con base en ese hecho, se realiza un estudio que te lo estoy dejando en pantalla que menciona cómo los cronotipos afectan el rendimiento cognitivo de todas las personas. En este caso, el rendimiento en especial en los estudiantes. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es saber qué son los cronotipos. Los cronotipos se definen como un momento, una franja horaria en la que tenemos mayor energía y por ende vamos a tener mayor concentración y vamos a ser más productivos en lo que hacemos. Vamos a poder realizar muchas más tareas en el mismo tiempo. Los cronotipos se clasifican en 3: matutinos, intermedios y vespertinos. Comencemos con los primeros, los matutinos. Estas son las personas que tienen mayores picos de energía, mayores picos de concentración, mayores picos de motivación, de dopamina, de cortisol en horas de la mañana y por ende van a ser más productivos. ¿En qué horas de la mañana? Pueden ser en un horario de 5 de la mañana y también 11 de la mañana. Comúnmente se encuentran dos poblaciones. Las primeras son los adultos mayores y las segundas son los niños pequeños. Esto no quiere decir que si tú no estás en alguna de estas dos poblaciones, no puedas tener este cronotipo, no puedas pertenecer a esta clasificación, sino que lo más común es que esté en alguno de estos dos grupos. Siguiendo con el segundo cronotipo son los vespertinos, esas personas que tienen mayor rendimiento, mayor concentración, que simplemente tienen mayor energía en horas de la tarde o de la noche, en franjas horarias que van desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la madrugada. Y muchos de los que estén viendo este video se van a identificar con este cronotipo, porque usualmente está relacionado con los adolescentes y uno de los síntomas, uno de los aspectos que se puede dar cuenta fácilmente por los que pertenecen a este cronotipo es que simplemente les cuesta mucho madrugar. Y por último nos encontramos con los cronotipos intermedios, que los cronotipos intermedios no son más que las personas que se les facilita estudiar a la media mañana o a la media tarde. Y este cronotipo usualmente se puede adaptar o a un cronotipo matutino o uno vespertino. Pero aunque usualmente la predisposición que tengas con el cronotipo está determinada por un gen que se llama el PER3, hay algunos aspectos, hay algunos factores ambientales que pueden condicionar tu predisposición a ciertos cronotipos. Y el que te quiero mencionar aquí es el simple hecho de tomar la luz del sol. Independientemente de tu predisposición genética por un cronotipo determinado, una persona que toma la luz del sol en horas de la mañana va a ser una persona que alinee su ritmo circadiano a esas horas en las que está el sol. Por ende va a tender a un cronotipo matutino, un cronotipo que se va a acostar temprano y se levanta temprano. Por contraparte, una persona que se expone a las luces artificiales, a las luces de las pantallas, que absolutamente no tiene una jornada de desactivación, va a tender a un cronotipo vespertino, porque va a retrasar ese ciclo circadiano natural y va a adaptarlo a una jornada más productiva en horas de la noche. Yo te podría recomendar algunos tests para que puedas identificar de manera más fácil tu cronotipo, pero una forma experimental que tú puedes desarrollar independientemente de realizar estos tests es la prueba y error sin café. La prueba y error sin café es un concepto que simplemente se basa en pasar 3 días manteniendo tu rutina actual, pero sin tomar café. Este principio hace que puedas identificar cuáles son las horas en las que tienes mayor energía y menor energía de forma natural, sin condicionarlo por lo que es la cafeína. Esto te va a ayudar de forma experimental en tu propio caso a identificar cuál es tu cronotipo.
Continuando con el segundo punto del video, que es mencionarte para mí y un consejo personal que te doy sobre los horarios según tu cronotipo para tener mayor productividad, quiero profundizar solamente en los dos cronotipos iniciales, vespertino y matutino. ¿Por qué no en el intermedio? Porque a la final el intermedio se puede adaptar a alguno de estos dos cronotipos. Entonces comencemos por el cronotipo nocturno, el vespertino. Primero, la melatonina, que es una de las hormonas principales que regula el sueño, en este tipo de cronotipos se puede secretar hasta 3 horas más tarde que en los cronotipos, por ejemplo, matutinos. Es decir, que a estas personas se les facilita mucho más trasnochar porque no tienen sueño a las primeras horas de la noche, sino que su sueño se ve extendido, se ve alargado y por ende se les facilita más estudiar, más concentrarse a altas horas de la noche. Continuando con el cortisol pasa exactamente lo mismo. Este se puede ver retrasado, pero ya no hablamos de la noche, sino hablamos apenas se levantan. Ya no tienen un pico, sino que en las primeras horas de la mañana parecen zombies, les cuesta mucho concentrarse porque simplemente siguen como dormidos. Su pico de cortisol puede ser hasta 2 o 3 horas después de que se levantan. Y tercero, los vespertinos tienen una mayor temperatura corporal entradas las horas de la noche. Y la temperatura corporal está relacionada con el sueño y con el rendimiento cognitivo. Porque cuando tenemos una mayor temperatura corporal, es decir, no del ambiente, sino en nuestro cuerpo, nuestra temperatura interna, va a ser cuando tengamos una mayor velocidad de procesamiento mental y una mayor memoria de trabajo. Cuando tengamos, por otra parte, menor temperatura corporal, va a ser cuando tengamos que ir a la cama, cuando tengamos que ir a dormir. Y aquí te quiero dar 3 consejos para que puedas estudiar mejor en caso de que tengas este cronotipo. El primero, programar tus tareas más importantes entre las 6 y 10 de la noche, para que con tal de que si se te alargan un poquito, previniendo ese aspecto, pues no puede afectar mucho a tu rendimiento, porque ya sabemos que este cronotipo rinde mejor en estas horas. Lo segundo, priorizar las tareas menos fundamentales, las tareas mecánicas, en horas de la mañana, porque en horas de la mañana no vas a estar al 100%. Y lo último, lo tercero, es exponerte al sol entre las 4 y 5 de la tarde. En general es en horas de la tarde, pero te recomiendo estas horas. ¿Por qué? Para que no te vayas a dormir tan tarde, para que puedas regular un poco ese ciclo circadiano y también puedas tener un mayor rendimiento en horas de la noche. Pasemos al cronotipo matutino. Esas personas que su energía va decayendo a medida que avanza el día y por la tarde suelen ser poco productivas y también se les cuesta concentrarse. Otra de las características que personalmente se adapta perfectamente a mí es que somos personas que nos levantamos temprano sin necesidad de una alarma. Para entender un poco cómo funciona este cronotipo, debemos de tener en cuenta que hay un pico de cortisol apenas nos levantamos, es decir, en horas de la mañana. Y por ende, entrar en ese estado de alerta, en ese estado de supervivencia, hace que nos podamos concentrar mejor y que tengamos mucha más energía. Asimismo, la melatonina disminuye antes del amanecer. Es por ello que estas personas se levantan antes de que salga la luz del sol, porque simplemente la producción de melatonina va disminuyendo en esos horarios y simplemente ya no tienen sueño. Y por último, como era de esperarse, la temperatura corporal tiene su pico mucho antes que los vespertinos, especialmente en horas de la mañana, lo que les permite tener un mayor rendimiento y también lo que les permite y lo que nos permite concentrarnos mejor en este rango de horas. Pasando con los 3 consejos que yo te recomiendo si tienes este cronotipo a la hora de estudiar son: el primero, organizar tus tareas fundamentales, tus tareas esenciales del día entre las 6 de la mañana y las 12 de la tarde. El segundo, exponerte lo más temprano, si puedes apenas te levantas, a la luz del sol, para que vayamos activando, digamos, nuestro cerebro y vayamos entrando en ese estado de concentración de máxima energía. Y el tercero, apenas comienza la noche, 6 de la tarde, deja de exponerte o exponte lo más mínimo antes de acostarte a la luz azul, ya que puede afectar tu calidad del sueño y te vas a levantar de mal humor porque no tuviste un buen descanso.
Y pasemos al tercer punto del video. Algunos factores que debes tener en cuenta independientemente de cuál sea tu tipo de cronotipo. Lo primero que debes de tener en cuenta es la fase REM del sueño. Ahí es donde se van a consolidar todo lo que aprendes durante el día. Una fase REM del sueño suele durar entre 80 y 100 minutos. De ahí que se haga el promedio, que son 90 minutos, y ese sea la duración promedio de un ciclo de sueño. Ahora bien, debes dormir entre 4 ciclos de sueño o más para que tu retención, para que tu memorización, para que tu aprendizaje no se vea afectado. Porque en algunos estudios se ha mencionado que dormir menos de eso, menos de 6 horas, sí afecta tu rendimiento. Lo segundo es que estudiar entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana es ineficaz, porque en esos momentos tu cerebro prioriza otras cosas, como pueden ser la limpieza de toxinas. Independientemente de tu cronotipo, acuéstate antes de la 1, acuéstate a las 12 para que puedas dormir esas horas efectivas en las que tu cerebro va a estar desarrollando otras funciones más allá de aprender. El último principio es que no estudiar a tu hora ideal no significa no hacerlo, porque a lo largo del video usé palabras como facilita, usé palabras como es mejor, y es porque simplemente es eso. Te enseñé algunas horas, algunos principios en los que puedes mejorar tu hora de aprendizaje para que puedas retener más. Pero yo sé que algunos no tenemos esos horarios ideales. No siempre vamos a tener esas horas para estudiar. Pero eso no significa que no lo hagamos. Encuentra tu tiempo. Si es el ideal en tus días libres, bien. Pero si no, estudia a la hora que puedas. Siempre recuerda que estudiar es mejor que no hacerlo, siguiendo algunos principios fundamentales como lo es el sueño. Y hasta aquí el video de esta semana. Te agradecería mucho que te suscribieras, compartas el canal, le des un like, comentes algo que te gustó, algo que no te gustó, algo que puedo mejorar o algún tema del que quieres que hable. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.